Yo tenía como 8 años cuando empecé a notar que mi abuela no era como las demás. Vivía en un rancho pequeño alejado del pueblo, en una comunidad de Oaxaca. Mi mamá siempre fue muy reservada con lo que pasaba en la familia, pero yo era un niño curioso y hay cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo. Mi abuela se llamaba Teodora, pero todos le decían Doña Teo. Era una mujer fuerte de esas que imponen respeto con solo mirarte. Siempre andaba vestida de negro, con un rebozo y siempre andaba como mascando tabaco. Tenía gallinas, puercos y unos gatos flacos que se le pegaban. Lo raro era que nadie se acercaba a su casa. Un poco extraño. Una noche me desperté por un chillido horrible como si estuvieran matando a un animal. Me asomé por la ventana y vi como algo que hasta hoy no sé cómo explicarlo. En el corral de los puercos había una puerca enorme, más grande que cualquier otra. Estaba parada en dos patas, rascando la tierra con las manos, o bueno, con las pezuñas. Y lo más espantoso, tenía los ojos como rojos. Al día siguiente intenté decirle a mi madre lo que vi, pero lo que conseguí fue que me regañara. Le digo que eso no se hablaba, que no me metiera en cosas de grandes. Yo me quedé como cosas de grande, así como confundido, la verdad. Pero no me quedé tranquilo. Empecé a espiar a mi abuela y tenía una rutina muy exacta. A las 7 cenaba, a las 8 se encerraba en su cuarto. Pero algunas noches, justo antes de que dieran las 12, la veía salir al patio caminando lento, murmurando como cosas raras. Llevaba una vela negra y un costal pequeño, y de pronto desaparecía. Sí, desaparecía. Una vez me armé de valor y la seguí, no muy cerca, claro. La vi caminar entre los árboles hasta llegar a una parte donde ya no había luz. Entonces escuché el chillido otra vez. Cuando me acerqué un poco más, vi cómo se retorcía en el suelo, como si su cuerpo se rompiera, y luego se transformó en una enorme puerca. Corrí de regreso a casa llorando esa noche. Realmente yo estaba viendo cómo mi abuela se estaba convirtiendo en una marrana grande. Ahí me di cuenta de que mi abuela practicaba la magia negra. Era bruja y yo no lo sabía. Toda mi familia me lo ocultaba. Después supe por una tía lejana que en la familia siempre se había dicho que Doña Teo tenía el don, que era de las otras, de las que saben cambiar de forma para hacer trabajos, para espiar o para dañar. Una noche, un vecino apareció muerto en su milpa. Dijeron que fue una mordida de un animal salvaje, pero algunos vieron huellas, no de perro ni de coyote, eran de unas pezuñas de un cerdo muy grande. Después de eso, los rumores se hicieron más fuertes. La gente del pueblo ya no le hablaba, pero ella seguía igual, como si nada. Poco antes de morir, me llamó a solas. Me miró muy fijamente, como si supiera que yo ya la había visto. No le temas a lo que no entiendes. Hay cosas que uno hereda, aunque no las pida. No supe qué quiso decirme. Esa noche, mientras velaban su cuerpo, uno de los puercos se soltó del corral y entró a la casa caminando directo hasta el ataúd y se quedó allí mirándola. Cuando intentaron sacarlo, el animal chilló tan fuerte que se quebraron
unos, unos vasos y se cayeron unas velas. Una pequeña escena bastante incómoda, frustrante y tenebrosa y aterrorizada a la misma vez. ¿Qué carajos haces un puerco cerca de un ataúd de una persona? ¿Qué tiene que ver eso? Desde entonces sueño con una puerca negra enorme que camina entre los árboles. Sigamos avanzando a la segunda historia. Cuando era niño solía pasar los veranos con mi abuela en su rancho, allá en San Luis Potosí. Su casa era de esas antiguas de adobe, con un patio de tierra, árboles secos y un corral de gallina. Siempre me pareció un lugar raro, silencioso, pero no tranquilo. Mi abuela se llamaba Rosalía. Ya estaba grande, siempre vestía de negro y tenía una forma muy peculiar de mirar, como si supiera cosas que los demás no. Una vez cuando yo tenía 11 años, me llamó mientras ponía leña en la estufa. Me senté a su lado y me dijo algo que nunca se me va a olvidar. Mira, mijo, te voy a contar algo. Podrás decir que estoy loca, pero no lo es. Mis gallinas hablan, pero te diré que tú no hables con ellas, nunca. Yo me reí pensando que me estaba contando una de sus historias raras para asustarme, pero ella no sonrió y me lo repitió de nuevo. Te lo digo en serio, si alguna vez escuchas que te hablan, no contestes y no las mires. ¿Qué vas a pensar tú al respecto? ¿Que las gallinas hablan? Podrías decir que está perdiendo la razón. Esa noche no dormí bien. Me quedé pensando en lo que había dicho. ¿Cómo que las gallinas hablan? ¿Era una metáfora, un chiste o estaba perdiendo la razón? Y justo eso pensé también yo. Al día siguiente me levanté temprano y fui al corral. El sol apenas salía y las gallinas andaban sueltas, picoteando el suelo. Me acerqué curioso, me senté junto a la cerca de alambre y empecé a observarlas. Y por suerte las escuché. Tú no eres de aquí, ¿verdad? Era una voz bajita, rasposa, pero clara. Venía de dentro del corral. Me paré de golpe buscando a mi alrededor, pero no había nadie. Y de nuevo, allá no te quieren como aquí, volvió a decir la misma voz. Y lo peor fue que una de las gallinas me estaba mirando, con sus ojos así, bien penetrantes, como si entendiera lo que hacía, como si fuera una persona atrapada en un cuerpo de gallina. Eso es espeluznante, créemelo. Corrí de regreso a la casa. No le dije nada a la abuela, pero desde ese día dejé de acercarme al corral. Pasaron los días. A veces en la madrugada se escuchaba cacaraqueos raros, como si discutieran entre ellas. Una vez me desperté porque alguien me llamó por mi nombre, y yo pensé que era mi abuela, pero cuando fui a buscarla, ella estaba bien dormida. Volví a la cama. Al pasar por la ventana que daba al patio, vi algo que me dejó helado. Las gallinas estaban en círculos. No me preguntes cómo lo entendí, pero en ese momento supe que ellas estaban haciendo como una especie de ritual. Tú solo eres un niño, vives con tu abuela, o en este caso te vas a vivir con tu abuela y ves cosas extrañas en los animales de tu abuela. Y por la medianoche, créeme lo que eso te deja helado. No dormí más esa noche. Días después mi abuela me dijo que una de las gallinas había muerto, pero no la enterró, la quemó.
y mientras ardía, como que se escuchaba un murmuro, como que alguien estaba murmurando mientras ardía la gallina. Antes de que se terminara el verano, me fui y nunca volví. Mi abuela murió un año después. Hace poco regresé por cuestiones de papeles a la casa y la casa sigue en pie, vacía y toda vieja. Cuando pasé por el viejo corral, ya todo era tierra seca, solo quedaban los restos oxidados de alambre. Y cuando ya me estaba yo yendo, escuché una pequeña voz, como alguien diciéndome que no me fuera. Una pequeña voz, pero hasta a estas alturas quiero pensar que mi mente me jugó algún tipo de broma, porque pasé mucho tiempo allí cuando era niño y pues algo vive todavía en esa casa. Sigamos avanzando a la tercera historia. Yo me llamo César y hace un par de años me fui a vivir con mi novia Mariana a una casa que rentamos en las afueras de Pachuca. Era grande, barata y estaba algo apartada del bullicio. Cuando la vimos nos pareció perfecta. Tenía un pequeño jardín, 2 recámaras y una sala amplia, con un techo de madera expuesta. Lo único raro era una mancha oscura justo en el centro del techo. La señora que nos la rentó dijo que era una humedad por una gotera vieja, pero no sonaba muy convencida. Desde el primer día la casa nos dio una sensación rara, no de miedo sino de incomodidad, como si algo no quisiera que estuviéramos allí. Lo notamos sobre todo de día. Por ejemplo, abríamos las ventanas para que entrara el sol, y parecía que la casa oscurecía más. Los focos parpadeaban, incluso los nuevos. La cafetera se encendía sola. Los cajones se abrían aunque los dejara cerrados, con seguro. Mariana decía que la casa estaba viva. Yo le decía, qué exagerada eres. Pero la verdad es que yo también sentía esa presión en el pecho, como si alguien te observara desde de la esquina del cuarto, todo el tiempo. Un sábado en la mañana mientras limpiábamos, ella se quedó paralizada mirando el techo. Le pregunté qué pensaba acerca de eso. Me señaló la mancha oscura. Estaba creciendo. Antes era como del tamaño de un plato, ahora era como una rueda grande. Cuando subí una escalera para tocarla, noté algo extraño. No era humedad, era como una ceniza pegada a la madera. Y en medio se notaba una marca circular, como si hubieran colgado una cuerda ahí. Esa misma noche, mientras veíamos una película, escuchamos un sonido fuerte en la cocina, como si alguien hubiera tirado los cubiertos al piso. Fui corriendo y no había nada tirado en el piso, pero el cajón de los cuchillos estaba abierta. Cuando volví a la sala, Mariana estaba blanca. Me dijo que mientras me esperaba había visto a un hombre colgado del techo, exactamente en el lugar donde estaba la mancha. Al día siguiente fuimos a preguntar a la señora que nos rentó la casa. Tardó en abrir. Cuando por fin salió, nos miró como si supiera a lo que habíamos llegado. Le preguntamos directamente si había pasado algo ahí. Y fue entonces que soltó. Hace años vivía ahí un señor solo, jubilado. Un día, sin razón aparente, se colgó del techo con una cuerda que amarró a la viga principal. Lo encontraron días después porque los vecinos olían algo raro. El lugar estuvo cerrado mucho tiempo y luego lo rentó.
Nadie dura más de 2 o 3 meses en esa casa. Eso dijo la señora, muy tranquila. Después de eso las cosas se pusieron peor. Durante el día las puertas se cerraban de golpe, las sillas se arrastraban solas. Una vez encontramos una figura hecha de hilo colgado de la lámpara, como un muñequito en miniatura, con una soga en el cuello. Cosas extrañas. Pero lo más fuerte siempre pasaba por la noche. Una madrugada me desperté porque sentí que algo me ahogaba, literal, como si una cuerda invisible me apretara el cuello. No podía respirar. Estaba yo pataleando y Mariana intentaba despertarme llorando. Cuando al fin reaccioné, ella me juró que mientras dormía yo me estaba levantando del colchón, como si algo tirara de mí hacia arriba. Esa noche nos fuimos, tomamos nuestras cosas y nos quedamos en casa de mi cuñado. No volvimos a entrar a esa casa. Una semana después pasamos por ahí y la casa ya no estaba sola, había otra pareja viviendo ahí. A veces pienso que si también despertaran con esa sensación en el cuello, si ya no aparecen cosas en esa casa. Pero lo último que supe fue que había otra pareja en esa casa. Sigamos avanzando a la cuarta y última historia. Cuando mi abuela murió, nadie quiso quedarse en su casa. Estaba a las afueras de Tepoztlán, Morelos, justo en la falda del cerro. Era una casa rara, construida a su manera, techos bajos, cuartos oscuros y muros tallados en las vigas de madera, y frascos por todos lados. Mi abuela era curandera, pero la gente del pueblo decía que también hacía cosas más oscuras. Nunca supe cuánto era verdad y cuánto era chisme, hasta que fui a vivir con ella. Yo me llamo Elena. Tenía 26 años cuando me fui a vivir a casa de mi abuela. Mi mamá me dijo que no lo hiciera y mejor la vendiera, pero yo acababa de quedar embarazada y mi pareja nos había dejado. Estaba sola, sin trabajo y sin dinero. La casa estaba vacía y era nuestra, así que fui a la casa. Lo primero que noté fue el silencio. No era un silencio normal, era como si la casa respirara. Extraño, ¿verdad? Como si no hubiera aire. Me costaba trabajo dormir por las noches. Y todas las noches escuchaba pasos en el techo y cosas cayéndose. Se escuchaban esas cosas que, como botes que utilizaba mi abuela, que se estaban cayendo de algún altar o cosas así parecidas. A veces se escuchaban susurros, pero nadie podía entender qué decía. Había una habitación que siempre mantenía cerrada, con candado. Mi abuela nunca dejaba que nadie entrara. Un día decidí abrirla. Encontré veladores negras, huesos, dibujos extraños y una caja de madera muy vieja con tierra, lo que parecía cabellos humanos. Esa noche no pude dormir. A la mañana siguiente, cuando fui a la cocina, encontré la estufa encendida. Yo estaba sola. No había forma de que alguien la prendiera. La apagué y traté de convencerme de que yo misma la había prendido y la había olvidado apagar. Pero no fue la última vez. Las cosas empezaron a ponerse más intensas. Escuchaba mi nombre muy claro justo cuando estaba por dormirme. Y cuando me despertaba en la madrugada, encontraba tierra en el suelo del pasillo,
como si alguien hubiera caminado descalzo, con los pies sucios. Una noche soñé con mi abuela. Estaba en el altar, vestida con su rebozo negro, murmurando un idioma que yo no conocía. Me miraba, pero sus ojos no eran los mismos. Estaba completamente en blanco sus ojos. Me decía que yo no debía estar ahí, que la casa no me pertenecía. Me desperté empapada de sudor, con un grito atorado en la garganta. Decidí mudarme unos días con mi tía, pero cuando regresé por ropa encontré algo que no estaba ahí antes. En la pared del altar alguien había escrito con tiza roja: la sangre llama, la sangre debe continuar. Llamé a un señor que hacía limpias, un viejito que conocía a mi abuela desde joven. Cuando entró no quiso ni pasar al fondo. Me dijo que esa casa no estaba embrujada, estaba ocupada, que mi abuela había hecho un pacto con algo y que eso seguía ahí, esperando a que alguien tomara su lugar. Yo no quise escuchar más y me fui. Dejé la casa como estaba con todo y nunca volví. Tiempo después una pareja la compró barata, unos jóvenes que no creían en esas cosas. Duraron 3 meses. La mujer desapareció una noche y el hombre apareció 3 días después hablando solo. Decía que la viejita no la dejaba dormir, que la escuchaba llorar y reír al mismo tiempo. Desde entonces la casa está sola. La maleza la ha descubierto, pero nadie se atreve a tumbarla. En el pueblo dicen que la abuela sigue ahí, esperando a que alguien dé su sangre para regresar. Y yo tengo una hija de 6 años. A veces la encuentro en la noche hablando sola. Me dice que una señora con rebozo viene a verla mientras duerme. Y eso a mí me genera mucha desconfianza y miedo. Así que tuve que ir con una persona que es bruja y pedirle que le hiciera una limpia a mi hija. Después de varios días, le pregunté a mi hija si seguía viendo eso. Y me dijo que ya no veía nada. Hasta el día de hoy se supone que mi hija no mira nada, pero he notado que sigue hablando. Y aunque le ha platicado a mi mamá, mi hija dice que ahora tiene amigos imaginarios. De una cosa pasamos a otra.